Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un videito más en este canal. En el día de hoy, así como ven en el título de este video, me voy a estar cortando el cabello. Y yo sé que tengo algunos tutoriales aquí de cómo yo me he cortado el cabello, pero en el día de hoy quiero probar esta técnica nueva. Bueno, no tan nueva, pero es el corte mariposa que me sale, señores, hasta en la sopa. Yo no sé por qué es como que YouTube sabe lo que tú estás pensando como días antes de que tú lo pienses. Entonces me ha estado saliendo mucho este tipo de corte y quiero intentarlo, quiero probarlo, porque yo tenía pensado cortarme el cabello y realmente no me iba a dar una forma específica, no tenía ningún corte en mente y dije, vamos a probar, total, sí que puede pasar, si no me queda bien pues me lo corto hasta dejarlo un poco recto quizás. Pero también puedo aprovechar un poco el largo del cabello, porque miren, mi cabello está sumamente largo y perdió la forma del último corte que ya yo tenía. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo hoy, cortándome este pelito. Miren por dónde está, así en la parte de atrás. Voy a ver si se ve porque no alcanzo, pero está bastante largo. Y una de las cosas que me motivó a hacerme este corte de pelo es que se parece mucho al corte de pelo que yo siempre me hago. Usualmente yo me hago las capas que queden como de medios, un poquito para abajo, no tantas capas aquí arriba porque siento como que me daba mucho volumen en el cabello. Pero ahora como el cabello está más en control, digo, ahora voy a poder intentar hacerme capas un poquito más elevadas, un poquito como por aquí así. Porque miren, ahí yo tengo la capa más corta ahora mismo. Está por aquí y la más larga ahí abajo. Tengo como 3 capas más o menos. Pero este corte yo me lo hago haciéndome una coleta aquí arriba, llevando el cabello adelante y cortando de manera recta. Dependiendo si quiero más capas o menos capas, me llevo la coleta más adelante o más hacia atrás. Si el video está aquí en el canal así, se lo voy a dejar por aquí en una tarjetita etiquetado en el video. Pero el día de hoy es un poquito diferente porque este lleva 2 coletas. Lleva una aquí adelante y lleva una aquí atrás, pero es prácticamente lo mismo, aunque quizás me dé un estilo diferente, que es lo que quiero ver y probar en el día de hoy. Y este estilo de corte de cabello está inspirado en Brand Mondo, que hizo su tutorial en su canal y todo el mundo empezó a hacerse ese mismo corte de pelo. Entonces yo voy a hacerme esa misma división y vuelvo en un momentito. Ya terminé de hacerme la división, que es esta, una coleta aquí arriba, una coleta aquí adelante, que es como tipo unicornio. Estoy cortando de a poco, es decir, voy a cortar ahora como 4 dedos más o menos así. Y si después no me gusta cómo quedó o quiero cortármelo más, pues entonces me lo corto más. Pero es mejor ir a lo seguro, cortando de a poco, que cortarte un montón de cabello sin tú saber cómo te va a quedar el corte. O sea, hay que pensar. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a cortar aproximadamente 4 dedos y se corta la misma cantidad o el mismo tamaño, es decir, que sean iguales las porciones que tú vas a cortar, tanto de aquí como de aquí detrás. Las puedes medir así o las puedes medir así. Yo la voy a medir con mis dedos así mismo porque es muy difícil llevarme el cabello para aquí adelante. Porque si no voy a terminar a tumbar la cámara. Otra cosa, se aconseja que te mojes el cabello. Como ustedes entenderán, y este cabello rizado no le gusta el agua o le gusta el agua para rizarse. Si yo me mojo el cabello para cortarlo, esto no va a quedar bien. Entonces, por eso yo suelo cortarme el cabello el mismo día que me voy a lavar el cabello, para lavármelo después de ahora, o sea, después de cortarlo, y no cortarlo con él mojado. O sea, no me funciona eso. Entonces, vamos a cortar. Para cortarme ahora el cabello y que no se me mueva, yo me voy a atar esta gomita aquí. Y aquí voy a medir más o menos lo que voy a cortar. Va a ser como esto, como 4 dedos y un bichito que tengo acá. Entonces, otra técnica que hacen para este corte es quitar un poquito de la punta así. A mí no me gusta mucho hacerme esto, pero vamos a probar a ver qué tal. A ver si hoy sí me guste. Voy a cortar este pedacito aquí que no está como totalmente alineado. Y bueno, ahí está.
Cortado. Primero el de adelante. Y está así. Obviamente ahora no se va a notar tanto, tengo que estilizarme el cabello para que se vea, pero más o menos así van las capas. Se ve muy bien, miren, aquí arriba tengo una capa, aquí tengo otra, y así va. Vamos a verlo aquí. No sé, me gusta. Me voy a lavar el pelo y me voy a estilizar y luego se los muestro. A ver qué tal. A ver si ya me voy a dejar de peinar. Digo dejarme de peinar porque cuando yo me hago estos tipos de cortes, yo no solamente me hago un moño alto y el cabello coge forma solito. Miren cómo está aquí. Y así me ha quedado el corte en el día de hoy. Yo quedé encantada, tengo que decirles, porque no pensaba que me iba a quedar tan bien como me quedó. El corte que yo me hacía anterior realmente no se parece tanto a este porque las capas me quedaron un poquito más elevadas. Y no corté más de la sección que le mostré, solamente corté esa cantidad, no he cortado más. Quizás en lo adelante corte un poquito más corto el cabello porque quería cortarme un poquito más. Pero realmente me gustó. Este corte sí lleva peinado, tengo que decirles, porque yo lo tenía atado en este moñito con un gancho debajo. Y sí me tomó buena forma el peinado. Pero de un lado me quedó con más formas que otro, entonces hay que peinarse como un poquito mejor para que te quede bien prolijo el peinado. Pero unos días después me peiné otra vez y ¿qué creen? Ahí sí se dio un poquito más el corte. Y bueno, yo lo recomiendo, señores, si ustedes se lo quieren hacer, pueden hacérselo, pero vayan con cuidado y teniendo en cuenta que lo que vayan a cortar delante sea la misma cantidad que corten detrás. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No te olvides de dejarme tu like en este video si te ha gustado y si te ha parecido interesante. Y si quieres comentarme algo aquí abajito también puedes hacerlo, eres libre de comentar también. Bueno, esto será hasta la próxima, mis amores, nos vemos, bye bye.